Sí, a ver, coméntanos ¿qué recuerdas esa transición de carros de ferrocarril al metro? Bueno, desde el punto de vista de diseño, pues cuando se inició, pues obviamente había un departamento de diseño nada más, que que fue donde llegamos todos y se hicieron varios modelos de carros de ferrocarril. Pues el estrella era el modelo de carros caja, que era el que estaba saliendo, que salían como chorizo. Luego se hizo también se hicieron carros jaula, se hicieron carros tolva, carros tanque, carros góndolas. Entonces, mucho, inclusive pasajeros, hasta cabuses se hicieron. Entonces, después, la idea del metro, pues llegaron más personal para diseño y se tuvo que dividir. Se dividió diseño ferroviario y diseño metro. Entonces, algunos de los que estábamos en ferroviario, pues Sí, continúen, por favor. Sí, entonces sabía que pues, era una cosa nueva el metro, ¿no? Como diseño. Nos llegaron así rollos de dibujos de Francia y los veíamos o sí que estaban no en chino, pero estaban en francés y con un sistema de dibujo, pues obviamente europeo, que la gente estaba acostumbrada a trabajar aquí con un sistema americano, del tercer cuadrante, y aquellos venían del primer cuadrante, era un sistema de dibujo. Entonces había que, es decir, poco se diseñó o se rediseñó, pero había que cambiar el sistema de primer cuadrante a tercer cuadrante, es decir, como estaban acostumbrados los trabajadores a leer los planos. Entonces esa fue también mucha labor de hacerlo y entender nosotros los dibujos, que era muy diferente. Era en un dibujo venía, vamos a decir, un soporte para fijar diferentes aparatos, que era diferente a lo que nosotros hacíamos. Hacíamos las piezas y luego hacíamos el ensamble, subensamble, pero ahí venía todo y ahí venían los datos. Entonces era una especie como de artesanal, un dibujo artesanal para una industria artesanal, no de industria, pero así trabajan los franceses, porque pues ahí no hay que mi ayudante, que mi otro ayudante, que hazme esto, bórrale aquí, bórrale. No, tiene que trabajar, una sola persona se dedicaba a eso. Entonces era muy difícil entender los planos y así estuvimos trabajando. Después a mí me pasaron los planos de fibra de vidrio, que nadie le entraba, entonces venían los planos para la cabina, y la cabina se compone de la cabina exterior, la cabina interior, todo el pupitre, le llamábamos el pupitre, donde se fijan los mandos, el tablero de mandos. El tablero de mando, en fin, eran como 30 planos nomás para la cabina. Y pues ahora sí que me los tuve que machetear. Primero tratar de entenderlos y después pues hacer los cambios. Obviamente que los aparatos que había aquí pues no eran iguales a los que traían los carros franceses. Entonces había que hacer algunas adecuaciones para los aparatos que se conseguían aquí. Todo eso fue cambiando y muy interesante, aprendí mucho. Entonces, y te decía yo, les dije que me habían enviado a ferroviario, pero quizá era medio rebelde. Y fui con los ingenieros, mi gerente, y le digo, ingeniero, yo quiero aprender y no quiero estar allá en ferroviario.
No, pero que tú eres así, tú eres así. Bueno, si hice algunas cosas mal, disculpen. Las voy a seguir haciendo. Les voy haciendo y peores. ¿No? Y y digo, pues de mi chance, yo quiero estar en metro. Y fue como me quedé yo en metro ferroviario, digo, en diseño metro. Y sí, no, era otra cosa. Los materiales que se usan para los ferroviarios, el más delgado era como de 1/4 de pulgada, y aquí ya pues eran milímetros, eran los que se manejaban, era otra cosa. Entonces todo eso, después de que nos fuimos a huelga, ¿te acuerdas que los empleados, se nos ocurrió hacer una huelguita que duró como un año, 2 meses, 3 meses, y después de que algunos regresamos, pues yo creo que de castigo me pusieron a hacer allí, diseñar los carros los asientos para el metro. Y ahí fue cuando, pues, me consiguieron la espuma, es decir, el material para hacer el modelo. Pero obviamente había primero que diseñarlo. Dibujo. Hacer el dibujo. Y todo ergonómicamente. Había una enciclopedia, no sé si todavía exista, una enciclopedia de ergonomía buenísima, ¿no? Que te dice qué grados tiene, por ejemplo, en un coche, los grados de visibilidad que tienes, ¿no? Es decir, es ergonomía pura. El diseño de los asientos original, el francés, era con asientos de tela plástica, o sea, de tapicería, o sea, de vinil. Entonces había un taller en los talleres del metro, pero era muchísimo el gasto, todos estaban navajeados, y entonces se opta por cambiarlo a fibra de vidrio. Que es donde interviene. Que es donde entra Sí, él. era mucho vandalismo Y en el metro. yo me acuerdo muy bien, Eran azules los asientos. Azules. dieron la estructura, y ahí, esta es la estructura, y ahora hay que poner otro tipo de asiento. Y ahí es donde entra. Fíjate que yo partí de cero. La estructura también yo la diseñé. Primero el asiento de fibra de vidrio, luego dónde montarlo. Exacto. Y el metro, es decir, el costado, pues parece que está así a 90 grados. Y tiene una inclinación de 9 grados, así. Entonces se complica pues todo lo que haces interiormente, porque continúa esa inclinación. Entonces tienes que tomar en cuenta esos 9 grados en todo lo que diseñas, ¿no? Así están los costados. Entonces había que tomar precisamente esa inclinación para diseñar el asiento, pero pedían que sea uno nada más, como lo hice, ¿no? Fue uno nada más que después se utilizó para todos. Para todos. Y entonces partí del diseño de fibra de vidrio, y luego hacer la estructura. Cómo fijarlos sin que se vieran los tornillos. Todo eso, como están ahorita, ¿no? Tiene que ser por abajo, tiene que ser unas uñas que entran y luego se atornillan abajo. Y una persona un ingeniero, ese fue el diseñador del anclaje. Ese fue el que, después de que ya estaba hecho la estructura, ya estaba el montaje, pero había que fijarlos obviamente al piso, que eso fue lo que hizo el ingeniero Sandoval. Pues afortunadamente ahora hay un museo del metro, no sé si sepan, ahí creo que en Mixcoac, en la línea 12. En la línea 12 del metro creo que en la estación Mixcoac parece que es, y ahí está el museo del metro. Entonces ahí se manejan los cambios que ha habido en el metro, y ahí está el asiento que yo diseñé. Entonces ya tengo una pieza de museo. Claro. Qué bueno. Tiene mucho orgullo. Sin querer queriendo. Sí. Y otra cosa que el metro que se hizo aquí, supuestamente no íbamos a tener capacidad para hacer más coches del metro que quería el DF. Y se mandaron a hacer un lote ¿te acuerdas? A Canadá.
todo, y se mandó todo el diseño, lo que teníamos, desde las piececitas, un fusil. Y se mandó el diseño de los asientos. Ahí me lo modificaron porque ya hicieron los asientos, ya no, de fibra de vidrio sí, pero ya no en forma manual, picada, sino que ya en prensa. Entonces, para hacerlos en prensa, había unos candados que, de acuerdo al diseño que yo tuve, entonces tuvieron que diseñar una parte, rediseñar una parte, y después esos moldes metálicos nos los mandaron y se estuvieron haciendo algunos en plásticos Dina, ¿no? Y en 3 minutos salía un asiento. Pero ya modificado. Pero también el asiento que traen los carros canadienses, pues partió del asiento que yo diseñé. Claro. Sí, esa es evolución. Esa es el cambio que hubo de diseño ferroviario a diseño metro. Una escuela, de veras que no es, ahora sí que da tristeza que toda esa experiencia de 40 años al bote de la basura. Pues sí, porque no hubo una transmisión de todos esos conocimientos en algún momento. También he de comentar que Rogelio también participó junto con Francisco Javier, ¿qué? ¿Te acuerdas? De Francisco Javier de Dina. Miguel Ángel Javier, perdón. ¿No te acuerdas de Miguel Ángel Javier? Sí, pues el diseñador. Formamos un equipo, yo también ahí estuve para diseñar las cabinas, que se hicieron varios tipos de cabina para darle otra imagen a los carros del metro. En lo que Jaimito coméntanos de eso que se hizo ya en el centro de capacitación, que cuando estuvo Jaime en recursos humanos en carros, se hizo un centro de capacitación, y yo me acuerdo muy bien que ahí en ese centro empezamos a hacer el trazo del el molde y todo para las cabinas. Pero bueno, tú coméntanos. Sí, era un diseñador, es un diseñador profesional, un diseñador industrial, pero yo no quiero hablar mal, pero lo mismo era hacer el modelo, pero así tridimensional, ¿no? Pues sí, bonito. Estuvo el señor Parra de carpintero también ahí ayudando en el equipo. Ah, sí, el señor Parra. El señor Parra, yo me acuerdo muy bien. Sí, también modelista. Modelista también. También, no, pues había gente de veras de mucho valor en el taller, en todos los lados, en carpintería, en soldadura. Cada persona sugería algún cambio que iba a beneficiar el montaje, acelerar la producción, y lo hacíamos de buena gana, ¿no? No había un problema de egoísmo, sino como que era familiar, ¿no? Oiga, yo tengo esto, ¿por qué no lo hacemos así? Porque gente que llegábamos de diseño o de diseño de herramientas, no, pues esto lo pueden hacer así. En fin, había cooperación, era un ambiente muy familiar tanto en las oficinas como en los talleres. Después ya se fue contaminando, desgraciadamente. Esa fue la situación de esta persona en Dina, que sí entró a diseñar, pero su modelo en sí no se hizo. Sí, no. Fue un equipo y se hicieron varios. Oye, Rogelio, disculpa, y ya por ahí te salió un hijo. ¿Cómo fue eso de...? Bueno, ya como todos hacemos los hijos. Sí. Yo me casé aquí en un año, como en el 1900, al inicio de 1966, y mi esposa era maestra de la 2,
entonces era la ETIC, sí, entonces era la ETIC, 35. el ETIC 35, y pues fíjate, para conocerla, había un viaje de un camión que salía de Puebla, como a las 2 de la tarde, de Puebla, que venía a Pachuca, y pasaba por Tlaxcala, pasaba por Calpulalpan, Apan, no entraba a Tepeapulco, y allá Pachuca. Era una eternidad, era toda la tarde de viajar. Bueno, pues los que estábamos trabajando allí en Sahagún y que vivíamos allí en Santa Cruz, en San Pablo, Apetatitlán, que había gente, pues estábamos atentos a la hora que pasara ese camión que venía de Puebla para venir a Sahagún, bajarnos en Tepeapulco, porque te digo, no entraba, y aquí cada quien con ver cómo se llegaba, ¿no?, a Sahagún. Entonces, en una ocasión, yo tomé ese camión que salía de Puebla antes, allí en San Pablo Apetatitlán, para venirme a Sahagún. Pues ya buscando en el camión, y hasta allá por allá atrás había un espacio vacío, había una persona, pues ahí voy. Y era una señorita, y le digo, ¿me permite pasar? Ay, con la boca chueca y haciéndome. Pues sí, ya pasé, dije, pues, ella estaba sentada en el pasillo, en el asiento del pasillo, pues yo ya me pasé del lado de la ventanilla, ya, ahí de reojo, la veía, ni plática, pero pues era largo el viaje. Ya empezamos a platicar, y ellas tenían un pariente en Chautempan, en Santana Chautempan, que era el que habían visitado. Ahí venía su mamá, su abuelita, creo, y ella. Entonces yo me senté junto a ella, y te digo, más de reojo, dije, pues no le hablo, pues, con el gesto que hizo cuando yo le pedí permiso, y pero ya después, viéndola, dije, pues, no está tan mal. ¿De dónde viene o dónde va? Pues, no, pues yo voy a Pachuca, y total que ahí se hicieron de palabras. Sí, y ya dijimos, pues usted, pues yo a Sahagún. Pues yo trabajo en Sahagún, yo soy maestra. Ay, carguera, y esto se está poniendo bueno. Y así fue como la conocí, en realidad. Ya después aquí investigué dónde estaba, cómo estaba, ya nos fuimos frecuentando. Marta Delia Ocampo. Amador. La sí. maestra Marta. Muchos la conocen también, de toda la gente que nos escucha se va a acordar de ella, que daba taquigrafía o mecanografía. Las dos. Sí, es secretariado, lo llamó. Uh-huh. Pero y después, pues ya cuando esto se vino a menos, que yo salí de Carros, pues me invitó a trabajar allá a la secundaria. Ajá, y yo ya había dado clases en las ¿cómo se llama?, en la prepa. Perdón, antes de que pasemos a la etapa del magisterio. No, pero Jaime tiene. Sí, pero perdón. Eso de cuando te invita a trabajar, ¿eran novios todavía o ya se habían casado? No, ya teníamos los hijos. Ok. Sí, es que yo me perdí ahí. Sí, mis hijos estrenaron casi todas las escuelitas de aquí. Ajá. Okay. Y me invitó a trabajar porque el maestro de dibujo, el maestro, ¿cómo se llama? Sacramento. No, ¿en dónde? El que estaba dibujo en la 2. En la 2, no, ahí sí ya no supe yo ya. Era muy, muy conocido. Pero esposo de la maestra Luisita, creo. Entonces renunció y no había quien diera dibujo en la secundaria. Y me invitó, dije, no, yo dibujo para chavos de secundaria ni más, no me entusiasmaba. Pero sí, pues hay oportunidad de que des clase ahí.
ya tenía un año de que había renunciado a carros. Tan feliz que eras. Y sí, me cortaron mis vacaciones. Pero también ya habías terminado la carrera de Derecho, Sí. de abogado. Sí. Es que eso no lo habíamos mencionado. Ya eras abogado cuando entras a la secundaria, Sí, ya. al magisterio. Sí, saliendo como siempre, lo mismo que hiciste tú, entrando temprano a la empresa, saliendo temprano, y ir manejando a Pachuca y de regreso igual. Y yo salía a las 3:30 de la planta, en pleno calorcito, y así desmañanado, no, echaban sus cabeceadas sabrosas en la carretera. Sí, Gracias a Dios nunca hubo un problema, ¿no? Afortunadamente, una ocasión otro compañero que salía de Dina, que se manejaba muy rápido, me pasó, me saludó. Ya después en la universidad me dice, oye, Roger, dices, yo te sirvo y me la mientas. Dice, ¿cómo es posible? Pues fíjate cómo iba yo Dormido. sí, entonces fue también una época también muy, muy estresante, porque es la planta, el trabajo, estudiar. La familia. Cuando iba a México, por ejemplo, a ver algún proveedor, nos mandaban de allí de carros a ver los fabricantes de asiento, de algo, pues lo que hacía yo era meter un cassette de las clases que iba yo a presentar allá a la universidad de la que estábamos estudiando. Y ya iba yo oyendo el cassette durante el viaje de aquí a México, y así la llevamos. Pues sí, no había de otra. Ajá, habría que dársele. Entonces entré allá a la secundaria, sí entré a dibujo, y estuve yo creo como dos ejercicios dando dibujo. Algunos compañeros, después ya tenía yo la carrera de ciencias sociales, me cambiaron a dar algunas materias de ciencias sociales. Nos están diciendo que el profesor de dibujo era Martín Colchado. Colchado, como Sí. con todo. Muchas gracias a todos. ¿Cuántos hijos tuvieron? ¿Qué pasó? Nada más dos. Ah, bueno. Dos, uno que está en Puebla, precisamente Oscar, y otro que está aquí conmigo, que es Rogelio. Nada más esas dos. Desafortunadamente no tuve hijas, pero ahora tengo nietas, que Dios me dio ese gusto de tener dos nietas. Qué bueno. Qué bueno, Roger. Así estamos. ¿Y del fútbol? Porque comentabas ahí de que también había sido parte del deporte en el béisbol ahí en Tlaxcala, y luego al llegar aquí cambiaste de bat a... Más que nada en el aspecto de deportes, sí, como les decía yo, en Tlaxcala jugaba buen béisbol, y pues era lo que se practicaba desde joven. Desde joven, después ya empezó a entrar el fútbol, pero más que nada se jugaba béisbol. Pero fútbol así en realidad casi no. Cuando aquí jugué fútbol fue cuando se hicieron unos campeonatos interdepartamentales, ¿te acuerdas? Que inclusive surge esa idea en el departamento de diseño, y se hace un campeonato que se jugaban, esos partidos se jugaban los viernes, Sí. que salíamos más temprano, y hubo había equipos de soldadura, equipos de carpintería, de los departamentos, sí, y se hizo un buen, es decir, una efervescencia de fútbol que hasta la persona que nunca jugó fútbol se puso uniforme, Sí. y a jugar fútbol. Hubo varios fracturados también. Obviamente que no, yo inclusive me fracturé una clavícula en un momento dado, sí, jugando fútbol, pero no así en ligas estatales, No. sino si fueron las Interfábrica. más que nada, y después pues más que nada yo le dediqué mucho tiempo al alpinismo. Exacto. Al alpinismo, y éramos pues como unos 5 de carros, otros tantos de Sidena, de Dina, éramos como 3. ¿De quién te acuerdas?
Pues de Sidena, el ingeniero Balcázar, Mateos, decíamos, también, ¿quién otro? De Sidena, había otros, no recuerdo, pero estaba de nosotros Raúl Pérez, que era en realidad el jefe. sí, es el que en realidad de años ya Conocía. era Ya mucha experiencia. alpinista y escalador. Aquí en el estado de Hidalgo hay muchos escaladores por las peñas que hay aquí en el Chico, en Peñas Cargadas, que decían, hay muy buenos escaladores. Entonces Raúl, que era el compañero de trabajo, fue el que organizó el club alpino. Había unos que, o sea, cómo llegarían unos equipos que había en el almacén de carros, unos equipos de alpinismo suizos, y allí estaban. Entonces, cuando se nos ocurrió a alguien, le dije, no, pues aquí hay equipos, pues vamos, que nos los presten. Y sí, hicimos un vale y nos dieron a cada quien nuestro equipo, los Piolet, los Spice, todos ligeritos, ¿no? Esos suizos, ¿no? Y con esos son los que utilizamos para ir al volcán, al Popocatépetl. Yo subí como unas 3, 4 veces, al Iztaccíhuatl, también otras tantas, al Nevado de Colima, allá al de Orizaba, al Pico de Orizaba. Al Cixtlaltépetl. Ajá, el Cixtlaltépetl. Y por ejemplo, al Amaliches nunca fui, ni al Quihuingo, pero hice también un río subterráneo muy peligroso. Ese río se toma pues en la madrugada en un lugar, yo nunca supe. Había que entrarle pues no había flotadores como los que hay. Nos hacíamos nuestro flotador de tanque de un bote alcoholero, de esos que se cierran así herméticamente, y ahí iba todo, las cámaras, las comidas, la ropa, y luego nos poníamos aquí con una lámpara de minero, pues la teníamos, no exactamente minero, pero como las de minero, ¿no? Ya tenía sus baterías, todo. Pero había que entrarle al inicio del río a nadar. Era oscurísimo, pero no había que caminar y luego pasar el río, no, había que entrarle a nado. Y no había para atrás. Entonces yo veía para arriba, no se veía el techo de esa caverna, y para los lados igual. ¿En qué lugar es eso? Pues es Morelos, pero te digo, el lugar exacto para entrarle no supe, pero allí ya no hay para dónde, no hay para atrás, ¿eh? Muchos se decía, y en esa ocasión se dijo que había una persona que se desesperó y ya no quiso seguir, y pues le dijeron, pues vete por aquí, ahí se ve un huequito, pues a ver cómo le haces si llegas allá y sales, pero se perdió esta persona. Entonces llegaron rescatistas a buscarlo. Entonces ahí ya no había para dónde hacerse. O le nadas o a ver qué hace el agua fría. Claro que llegas ya a un lugar donde ya puedes caminar, pero tenías que pasar de un lado a otro por la ruta. No podías pasar porque aquí había unos rocones. Había que pasar otra vez al río, caminando, agua fría, ¿no? Y oscuro totalmente. No sabías ni por dónde andabas. Entonces hay un lugar donde supuestamente se descansa, le llamaban la fuente. Llegando ahí, pues iban creando unas pocitas ahí. Era una roca que tenía ya escalones. Entonces ahí tenías que irle subiendo, y cada vez que subías y alumbrabas ahí para donde agarrarte, salían las tarántulas, las tarántulas,
Y se oía esa abajo, y se oía el río allá abajo, pero no veías la altura. Yo creo que eso ayudó mucho, ¿no? Iba subiendo, hasta llegar a un lugar donde sí podíamos descansar, y ahí descansábamos, ya sacábamos lo que llevábamos de comer. Gente que ya experimentada sacaba todo ese quesito, ¿verdad? De su bote, y llevaban las cámaras, ahí se tomaban las fotos. No, pues lo mío salió papado, eran migas La comida. y de ahí había que seguirse, era la mitad del camino. Intermedio. El intermedio. Entonces, siguiendo ahí, había un paso donde pasaba el río a toda velocidad. Entonces se lleva un cable, una reata, y el que sabe nadar ahí, pues así a nado lo cruza, y ya con el cable Ayuda a los demás. y ya por ahí se pasaba uno con el cable, y dije, no, pues aquí está fácil. Ya estando del otro lado, ya ahí ya me detiene, pues ahí me pesco del cable, y bomba, me lleva así de los pies. Total que paso yo, pero horizontalmente, por la fuerza del río. Entonces ahí decían que había habido problemas, porque muchas veces con el bote que llevan, lo golpeaba contra la roca, la tapa del bote se botaba y se llenaba de agua y más para abajo. Entonces, y sale, ya son como unas 5 horas, como unas 5 o 6 horas de ir caminando. Sí, ahora sí que a oscuras totalmente. Nos dice Oscar que los ríos subterráneos son los de las grutas de Cacahuamilpa, Sí. en Morelos. ¿A eso te refieres? Sí. A las grutas de Cacahuamilpa, los ríos que están subterráneos. Sí, exactamente. Y hay una temporada que es por Semana Santa. Están en Guerrero, ¿no? No, En es en Guerrero. Es en Guerrero, ¿Qué por dices que eso. Morelos? No, es Guerrero. Las grutas de Sí, Cacahuamilpa. está muy cerca de Tasco. Bueno, Ok. No, Bueno, ok. Este, ¿Qué eran esas? ajá, sí son esas. Ahí Porque estaba el Macario. porque él lo hizo también. Pero está uno con el pendiente porque sabía uno el riesgo. Yo sabía del riesgo de ese río. Y luego, pues que yo voy a ir, conozco, híjole, pues no hay de otra. Pero ya caminando un buen rato, ya se empieza a ver la luz de la salida. Hay un lugar que le llaman el órgano, son estalactitas formadas de ciclos, ¿no? Y de diferentes gruesos, y desgraciadamente había palos que si tú tocas las diferentes estalactitas, es musical. Por eso le llamaban el órgano. El órgano. Sí, claro, desgraciadamente sí había algunas estalactitas ya rotas, pero sí, golpeaba uno así, se oía muy bonito, pero ya casi a la salida, y precisamente sale uno abajo de las grutas de Cacahuamilpa. Esa es la salida. Entonces nosotros ya salimos como a las 2 de la tarde, de haber entrado como a las 5, no, con una sed que te echas los refrescos así de... Hay unos saludos de Mike. Les quiero enseñar el escudo que llevamos, que es el de Acércalo y el- Escudo insignia. Club Alpino Sagún. Así. Bueno, sobre lo que estoy haciendo es precisamente sobre la cultura mexica, y a mí me llamó la atención más que nada hacer un material para entender esos temas prehispánicos, ¿no? Facilitar. Es decir, exactamente. Pues hay muchos libros de historia, pero pues la mayoría sí trae información gráfica, pero más que nada es texto. Entonces había que entender el texto, y a mí se me ocurrió pues, a interpretarlos en una forma gráfica, como para entenderlos. Todo esto sale obviamente de los ¿cómo se llama?
códices, perdón, se me fue la idea. Claro, cada autor tiene su interpretación de cómo lee el códice. Son difíciles por la cantidad de material informativo que hay en los códices. Hay que saberlos leer. Y solo gente pues especializada como los historiadores o gente, arqueólogos, antropólogos están metidos en esto, ¿no? Pero que hacen sus artículos. Yo soy asiduo lector de arqueología mexicana, entonces ahí me he informado de algunos temas y entonces la idea era interpretarlos en una forma gráfica para entenderlos, y se me ocurre después hacerlos como una especie de material didáctico. Por ejemplo, ahorita el tema un poquillo más difícil, creo que es el sistema calendárico mexicano, pues que no lo conocemos. Desgraciadamente, ahora sí que se nos olvidó, lo hicieron, pues más bien lo prohibieron y nos impusieron el calendario que actualmente tenemos, ¿no? Desde 1582, ya cuando se queda en desuso el calendario mexicano, que es el que se usaba. Es el que se usaba. Entonces, hurgando por ahí con los artículos, a mí se me ocurrió manejar algo de historia del calendario, y yo tengo aquí, por ejemplo, el mes de enero. De enero, es la mitad del año, y este es tengo aquí 6 meses, pero que ya están correlacionados el calendario mexicano con el calendario gregoriano. Es decir, este calendario se puede utilizar cotidianamente, y los que no saben, no conocen todos estos glifos o estos signos, pero sí pueden utilizarlo como un calendario normal como el que se usa en las paredes o de escritorios, ¿no? Porque nomás viene el día del número del día. Por ejemplo, hoy es miércoles 22. Aquí lo tenemos, lo pueden leer. Es 22 de febrero, segundo mes, calendario gregoriano. Es la información que tiene. Pero también tiene la información para saber qué día es hoy de acuerdo al calendario mexicano. Entonces hay que aprenderse los nombres de los signos y la numerología, los numerales, que son del 1 al 13. Únicamente se utilizan, en todo el sistema calendárico, se utilizan del 1 al 13. Y los 20 glifos que ya conocemos, que son muy conocidos porque son los que están en el calendario azteca. ¿Sí? Entonces ya los conocen, pero mucha gente no sabe ni cómo se llaman. Entonces, esas son la base del sistema calendárico. Los numerales del 1 al 13 y los 20 signos. Entonces, esos se van manejando, tienen un sistema. Entonces, el día de hoy, de acuerdo al calendario mexicano, es Matlatli Iwan-Yeg Tostli. Es el día de hoy, es el nombre, es Conejo Tostli, y Matlatli Iwan-Yeg es 13. Entonces se manejan siempre el numeral y el glifo. Entonces, esa es una forma de dar a conocer o tratar de interpretar el calendario. La correlación, por ejemplo, la correlación de calendarios, pues tiene una técnica. ¿Cómo se llega a saber qué día es lo que estamos diciendo ahorita, qué día es hoy, de acuerdo al calendario mexicano, y qué año es también? Entonces diseñé también este disco donde nos dice cómo saber qué día es o qué año es, en qué año estamos. Entonces dice calendario náhuatl mexica versus calendario gregoriano, y abajo dice correlación. En la parte posterior viene cómo usarlo. Dice, aquí viene, por ejemplo, la fecha que queremos saber, y aquí viene la explicación de cómo lograrla. Cómo ubicarla. Sí, entonces, por ejemplo,
si ustedes me dicen ahorita su año de nacimiento, vamos a saber qué símbolo les corresponde. A ver, 16 de enero del 50. A ver, es Ome Toshli, ese es el año de tu nacimiento. Perdón por las interrupciones, es el del internet. Sí, adelante, Rogelio. Sí, entonces decíamos que hay La impresión. la impresión aquí en las copias. ¿Ah, sí? Sí, aquí en las copias. Y tiene una presentación profesional, No, está comercialmente profesional, ¿verdad? Muchas Muy bien, pues gracias. gracias, Rogelio. No, pues muchas gracias por a ustedes. habernos acompañado. Gracias Si tienes a, algo. ¿cómo se llama? Blanquita. Blanquita, muchas gracias. Espero que haya tomado mi mejor perfil. No, muchas gracias. Usted es muy amable. Gracias, ingeniero. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Y estamos a sus órdenes. Muchas Gracias a ti.